Creo que es el versículo 12 en adelante. Bendito Dios. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios mío, vengo delante de tu presencia, bendito Dios. Mira, Padre, vamos a hablar de tu palabra, bendito Rey Santo y Eterno. Y te ruego, Dios mío, que sea solamente tú, Dios mío, bendito Dios, tomando el control de lo que se va a hacer ahora, Padre, bendito Dios. Porque esto, Dios mío, esta obra no es nuestra, sino tuya, bendito Dios. Esta sabiduría no es nuestra, sino la tuya, bendito sea tu nombre. Este entendimiento, Dios mío, solamente tú lo das, bendito Dios. Y te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que seas tú ahora mismo, bendito Dios, derramando de tu entendimiento, de tu sabiduría, bendito Dios. Ponme tu Espíritu Santo, bendito Rey de los cielos, para que podamos entender tu voz, Dios mío, y entender tu voluntad, bendito Dios. Pues a eso hemos venido a este lugar, Dios mío, a inquirir y saber de ti, bendito Dios de los cielos. Así que manda tu presencia, manda tu Espíritu Santo, bendito Dios, y toma el control hoy en este día en el nombre de Jesucristo. Amén. Va a ser un estudio, mis hermanos, va a ser acerca del pecado. Se pueden sentar. Y como leímos ahí, ¿verdad? Una de las cosas que Dios ha mandado y ordenado, mi hermano, es de que el pecado no puede reinar en las personas. Dios está con nosotros, ¿verdad? Quiere hablarnos algo porque el pastor habló también acerca del pecado, ¿no? Bendito sea nuestro Dios. Así que de tomarse en cuenta, ¿no? Y de saber, bueno, qué es lo que querrá Dios decirnos, ¿no? A todos nosotros. Y pues bueno, lo que dice ahí, mi hermano, que verdaderamente no puede reinar el pecado en nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos ya libres por medio de Jesucristo. Eso es así, ¿no? Alabado sea nuestro Dios. Si verdaderamente fuimos libertados, no podemos volver a la misma situación de antes. No podemos caminar en la misma situación de antes, alabado sea nuestro Dios. No podemos vivir en el pecado. Así que vemos ahí, mi hermano, que es un mandato claro de Dios, ¿no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Todos sabemos, ¿no? Que una vez que el pecado mora en una persona, ya no esa persona piensa que toma sus propias decisiones, pero es mentira. Hay alguien más que toma las decisiones de esa persona. Hay alguien más que dirige esa vida. Hay alguien más que reina esa vida. Y no es Dios, es el pecado. Y entonces una de las cosas, por eso nosotros tenemos que advertir a las personas acerca del pecado, porque no es un chiste y no es algo que sea algo sencillo o algo fácil de lidiar, porque vemos ahí que Él controla, aunque usted no lo pueda ver, controla las mentes y los corazones y las vidas de las personas. Puede llevar a la desgracia terrible y grande a una familia y a cometer errores que jamás pensó la persona que iba a cometer. Hace un tiempo, una persona, ¿no?, que daba su testimonio, ¿no?, acerca de lo que había pasado a una de sus hijas, de que una de sus hijas se había alejado de Dios, ¿no? Y se alejó de Dios, pero ya estaba casada, ¿no? Se alejó de Dios y un día simplemente en una rabieta de esos pleitos, ¿no?, en casa, se levantó uno contra el otro y uno mató al otro, alabado sea nuestro Dios. Y podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Cuando a esa persona le fue a hablar a esa persona y dijo, ¿sabes qué? Yo no sé ni lo que hice. Yo no sé por qué lo hice. Yo no me acuerdo de lo que hice, ¿no? Tengamos de cuenta, hay algo muy importante, ¿no? Alguien estaba dentro de él, controlándolo y obligándolo a hacer algo que cuando él, después de hacerlo, no sabía ni lo que había hecho, alabado sea nuestro Dios. Pues tenemos que tener cuidado, mi hermano, con el pecado, porque el pecado no es un chiste. Si fuera un chiste, Jesús no tenía que haber venido y decir, oh, es algo sencillo, es algo normal, es algo que con cualquier cosita, unos paños de agua tibia y se quita, ¿verdad? Pero no es así. Jesús tuvo que venir y no simplemente a decir unas simples palabritas. Tuvo que venir y predicar y sufrir y pagar por precio, golpes, insultos, burlas, que fue llevado a la cruz sin él tener ningún pecado, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. O sea, no fue algo tan fácil para quitar, no fue algo tan sencillo para perdonar esos pecados.
tuvo que pagarse a gran precio, Amén. porque el pecado no es cualquier cosita. Bendito Dios. A veces nosotros mismos no le tomamos mucho en cuenta, ¿verdad? A lo que es pecado, pues debemos de comenzar a pensar que verdaderamente el pecado es algo mortal, es algo verdaderamente, es como un veneno. Un veneno que si usted lo toca, se muere. Alabado sea nuestro Dios. Y tenemos que verlo de esa forma, ¿no? Por eso dice la Biblia, ¿no? Que nosotros tenemos que despreciar la maldad, despreciar el pecado, despreciar la obra de las tinieblas y no amar esas cosas y no tolerar esas cosas, ¿no? Porque si las toleramos, nos contaminamos. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Bendito Dios. Y lo vemos ahí, ¿no? Está diciendo, no reine, pues, que no gobierne en nosotros el pecado. Ahora, hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es pecado? Para que nosotros sepamos, ¿no? A qué nos referimos con pecado, porque muchas veces decimos, mira, pecado aquí, y todo el mundo se imagina solamente algunas cosas, como robar, como mentir, como, no sé, todas esas cosas, ¿no? Pero hay que definir claramente lo que es pecado. ¿Alguno de vosotros sabe qué es pecado? Ya lo hemos visto. Ninguno. Bueno. Bueno, vamos a ir entonces a Juan capítulo, 1 Juan capítulo 5, versículo 17. Amén. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 17, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Está hablando que todo lo que es injusticia, ¿no? Y la injusticia es la acción contraria a la justicia, o sea, lo que va en contra de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Alabado sea nuestro Dios. Pues la justicia, por la misma Biblia lo demuestra que es la palabra de Dios. Y para reafirmarlo vamos a ir a la Biblia, ¿no? Romanos 3:21. Amén. Romanos 3:21 dice de esta forma, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Dónde se escucha de la justicia, acerca de la justicia de Dios? En la ley y los profetas, en la palabra de Dios, alabado sea nuestro Dios. Nosotros debemos entender, mi hermano, que la justicia es la palabra de Dios. O sea que el pecado es toda injusticia, todo aquello que se revela a la palabra de Dios, ¿no? Amén. Lo entendemos, ¿verdad, hermano? Amén. Una persona allá afuera le pregunta, usted va a saber, tener la capacidad para explicarle qué es pecado, ¿verdad? Porque para poder inculpar de pecado nosotros tenemos que saber lo que hablamos. Si no sabemos lo que hablamos, pues nos van a engañar y nos van a avergonzar al saber que no sabemos ni lo que estamos hablando. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que es pecado. Bendito Dios. Pecado es todo en contra, que es contra la palabra de Dios. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Amén. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dios les dio una orden. No toques, no comas ese árbol. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron ese mandato. ¿Ah? En sí, el árbol no era pecado, sino el mandato los llevaba a que si lo desobedecían, cometían pecado. ¿Se entiende, verdad, hermano? Bendito Dios. Alabado sea nuestro Dios. O sea, el mandato, desobedecer el mandato, eso es pecado. Desobedecer los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios, eso es pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado y vamos a decir a las personas, mira, esto es pecado, esto no es pecado, debemos de saber que estamos refiriéndonos a todo lo que prohíbe la palabra de Dios, no a lo que yo creo que es pecado, ¿no? Como una vez una persona estaba juzgando a otra, le dijo, te vas al infierno porque tienes un calcetín de un color rojo y otro verde. Eso no es pecado. ¿Se entiende, hermano? Amén. Muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad, ¿no? De pensar, oh, mira, esto es pecado, mira, aquello es pecado, mira, esta forma es pecado, pero no sabemos ni lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que saber, ¿es mandamiento de Dios esto, lo que estoy haciendo, o estoy haciendo lo que estoy haciendo es en contra de este mandamiento de Dios? Entonces eso es pecado. Si lo que yo estoy haciendo no está en contra de los mandamientos de Dios, pues no es pecado.
Así de fácil y sencillo. ¿Se entiende, ¿verdad, hermano? Bendito Dios. Entonces cuando usted vaya allá afuera va a saber lo que es pecado, ¿verdad? Cuando usted le presente a una persona, cuando usted vaya a un lugar, usted va a tener el conocimiento pleno de lo que usted está hablando y decir, mira, esto no es pecado, no tienes por qué preocuparte de estas cosas, ¿no? Porque obviamente eso no es pecado. Amén. Gloria a Una Dios. vez a mí me dijeron, tú no puedes comer comida china porque es pecado. ¿Está entendiendo, verdad, hermano? Amén. Mucha gente así tiene esa mentalidad, ¿no? Hay gente que dice, no puedes comer carne de puerco porque es pecado. Y es mentira eso. ¿Se está entendiendo, verdad? Amén. Bendito Dios. Si la Biblia me dijera que yo no puedo hacer eso, entonces, pues, verdaderamente sería pecado. Otras personas decían, oh, mira, que si tú los sábados no guardas los sábados de una forma especial, entonces estás cometiendo pecado. ¿Están entendiendo, verdad, hermano? Amén. Tenemos que vivirlo o tenemos que entender lo que dice la Biblia. No podemos inculparle de pecado donde no existe pecado. ¿Se entiende, verdad? Bendito Dios. Algo hermoso. Y vamos a ir ahí mismo, Romanos 3:22. Amén. La justicia de Dios, o sea, la justicia que estamos hablando, de la cual mucha gente va en contra, se reveló por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Algo hermoso Dios. El que vino a hablar acerca de esta justicia fue Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y cuál era esa justicia, no? ¿De qué justicia estábamos hablando? ¿O de qué justicia, cuál es el mensaje que dice la palabra de Dios? Bueno, el mensaje de la palabra de Dios vamos a encontrarlo en 2 de Corintios 5:19. Amén. En 2 de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la justicia de Dios? Pues cuando Dios vino a traer estos mandamientos eran para que los hombres salieran del mundo y dejaran sus vidas paganas y vinieran a la salvación. Amén. Y esa salvación no era porque pudieran ellos dejar esas cosas, sino porque en Cristo Jesús iban a ser limpiados, santificados, iban a poder dejar lo que Dios estaba demandando, pero en Cristo Jesús. ¿Entiende, hermano? Ok, entonces cuando yo me revelo a esa justicia, cuando yo me revelo a ese mandato que Dios hizo a través de Jesucristo, de vivir de esa manera santa, de esa manera piadosa, de esa manera obediente, yo estoy cometiendo pecado. ¿Se entiende, hermano? O sea, cuando yo me revelo a lo que Dios ha demandado, yo estoy cometiendo pecado. Ese es uno de los pecados más grandes que pueden existir. ¿Por qué? Porque el mandato de Dios era que nosotros fuéramos salvos, que nosotros creyéramos en Jesús, que nosotros buscáramos a Jesús, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver algo, mi hermano, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque este es el mayor pecado que la humanidad está cometiendo hoy en día, ¿no? Ya sabemos lo que es pecado, ¿no? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Pecado, todo lo que va en contrario a la palabra de Dios. Y una de las cosas que Dios ha hablado y por cual la palabra de Dios está formada y por cual nosotros estamos aquí, es para que nosotros nos alimentemos de Jesucristo y creamos en Jesús. Y que nuestra fe sea en Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Y este pecado del cual voy a hablar, el mundo a veces es el más grande pecado que está cometiendo, y no solamente el mundo, también muchas iglesias. No tener la fe en Cristo Jesús, eso es pecado. Juan 3:18. Amén. Amén. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alabado sea nuestro Dios.
Dios está poniendo en claro ahí, mira, esto es pecado, esto es condenación. Cuando al que Dios envió, tú no crees en él. Eso es pecado. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Acuérdense que creer en Jesús no solamente es decir yo creo, creer en Jesús es obedecer a Jesús. Jesús mismo dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lo dijo así claramente, ¿no? Si nosotros verdaderamente creemos en Jesús, tenemos que obedecerle. No existe otra forma, no existe otra manera. Si yo no le obedezco, estoy cometiendo pecado. Aunque yo esté en una iglesia, aunque yo esté predicando como lo estoy haciendo ahora, aunque yo esté tocando un instrumento, aunque me llame como me llame, ¿no? Sea maestro, sea pastor, sea lo que sea. Si yo no creo en Jesucristo y no lo obedezco, estoy cometiendo pecado. ¿Se está entendiendo, verdad, hermano? Para que vamos entendiendo lo que es pecado, verdaderamente lo que es pecado. Ahora vamos a ir a Juan 8:21. Ahí mismo. Bendito Dios. Solamente para reafirmar lo que estoy diciendo. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y nos saltamos al 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Alabado sea nuestro Dios. Rechazar a Jesucristo, mi hermano, es pecado. ¿Se entiende, verdad? Amén. Cuando no se cree a Jesús, es pecado. Sabemos cuáles son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Desde el primero hasta el último, lo sabemos, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, santo Dios. ¿Cuántos saben, verdad? ¿Cuántos pueden decirme algún mandamiento que dijo Jesucristo? Amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ese es el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es el primero? Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu alma. Ok. ¿Se están entendiendo lo que están diciendo, verdad? Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Alabado sea tu Dios. Es algo que verdaderamente primero es mi Dios y después mi Dios y el último mi Dios y nada más. No es que después, primero es el carro, primero es mi trabajo, primero es esto, primero el otro. No, primero es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea nuestro Dios. ¿Se está entendiendo, ah? Amén. Pero sí lo entiende lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? Bendito Dios. Porque a veces, mi hermano, nosotros pensamos, ¿no?, que tenemos que dejar de trabajar. No lo piense de esa forma, ¿no? Es lo mismo cuando Jesús, mucha gente piensa lo mismo cuando Jesús dijo, el que no aborrece padre o madre no es mi discípulo. No está diciendo que nunca les hables más o que nunca los veas más. Eso no está diciendo. O sea, tiene que ponerlo de la forma espiritual, de la forma de que Dios está diciendo, espiritualmente, ¿no? Que cuando Dios demande algo de nosotros, primero sea Dios. Es lo que está tratando de decir Dios ahí. Igual para cuando decimos que el trabajo, cuando Dios nos demande algo a nosotros, digamos, no me importa, yo voy a hacer primero lo que Dios dice. Bendito Dios. ¿Se entiende, verdad, hermano? No está diciendo que deje de trabajar, está diciendo claramente que cuando Dios le demande algo a usted diga, no me importa si mi trabajo me estorba, no me importa nada, tengo que hacer esto. ¿Se entiende, verdad? Bendito Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ir a Juan 6 para que entendamos por qué es pecado no obedecer o no creer en Jesucristo. Juan 6, versículo 39. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Juan 6, 39. Amén. Capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Alabado sea nuestro Dios. Claramente está diciendo que la voluntad de Dios, mi hermano, es que se crea en Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Creamos en Jesús. Y creerle es obedecerle, ¿verdad? Dijo Jesús: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Sin embargo, aquel que oye estas palabras y no las hace, le comparé un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Más claro que el agua no puede estar, ¿verdad? En la obediencia está mi fe. Si yo obedezco, es porque tengo fe. He creído en mi Dios. Si yo no obedezco, entonces yo no he creído en mi Dios. ¿Se está entendiendo, verdad, hermano? Ok. Es por eso que cuando estas mismas personas a las cuales les está diciendo estas palabras el Señor, cuando ellos dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para obedecer a Dios? En pocas palabras, lo que está obedeciendo. Y Jesús le respondió, y vamos a ir a Juan, ahí mismo, capítulo 6, versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, si tú quieres obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios, tienes que creer en el cual Él le envió. ¿A quién me había enviado Dios? A Jesucristo, alabado sea tu Dios. ¿Se está entendiendo, verdad? Y es por eso que toda persona que no cree en Jesús y que no le obedece, está cometiendo pecado. Y no cualquier pecadito, es un pecadote muy grande, alabado sea nuestro Dios. ¿Se está entendiendo, verdad, hermanos? Una de las cosas, mi hermano, por las cuales Dios va a traer juicio a esta tierra es por el pecado. Todos lo sabemos. Por eso venimos a Cristo para ser rescatados de la condenación. Si no, no estuviéramos aquí. Bendito sea nuestro Dios. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a traer juicio. Juicios como ninguno otro lo ha visto y como nunca ha habido jamás. ¿Por qué Dios traería un juicio tan grande al mundo, ¿no? Después de haber mandado a su Hijo? Porque Dios está viendo que la gente estaba rechazando a su Hijo, ¿no? Y sabemos muy bien, ¿no? Que Jesús no era cualquier persona. Era el Hijo de Dios. Alabado sea Dios. O sea que el rechazar a Jesús es un pecado muy, muy grande. Juan capítulo 3, versículo 36. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo creo que lo entendemos, ¿verdad, hermano? Bendito Dios. Entendemos claramente que todos los mandamientos que el Señor está diciendo ahí, si yo no los obedezco, estamos hablando de la época de la gracia, ¿ok? No vaya con la ley, porque la ley nada tiene que ver con nosotros. Es la época de la gracia, en la época en la cual Dios dice, vosotros sois la luz de este mundo, vosotros sois la sal de esta tierra, ¿no? Y si yo no entro a la categoría que Dios está diciendo ahí, hacer la luz del mundo, hacer la sal de la tierra, hacer a los pobres en el espíritu, hacer los pacificadores, hacer los que tienen mansedumbre, si yo no soy no entro en esa categoría, no estoy obedeciendo, no estoy buscando ser lo que Dios está demandando, entonces yo estoy cometiendo pecado. Porque aunque yo pueda ir a la iglesia, aunque yo pueda hacer lo que pueda hacer, ¿no? Pero el asunto es que yo tengo que obedecerle. Yo no puedo simplemente decir creo y con eso para Dios es suficiente. Nunca ha sido para Dios suficiente solamente eso. Él vela nuestra obediencia. ¿Se entiende, hermano? Y esa obediencia tiene que estar ahí firme. Si no, la ira de Dios está sobre mí. ¿Se está entendiendo, verdad? Alabado sea nuestro Dios. O sea que rechazar a Jesús no es algo leve. Es un muy gran pecado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Amén. Versículo 12. Fíjate lo que está diciendo ahí la palabra al pueblo de Dios, ¿no? Y los está tratando de advertir, porque si no hacemos todo lo que está diciendo ahí, entonces estamos rechazando a Jesús. Hebreos 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, ¿no? En pocas palabras, cobrar ánimo. O sea, en el pueblo no puede haber desánimo.
Tiene que tener un pueblo, tiene que estar con ánimo de querer y buscar de Dios. Bendito Dios. ¿Entienden? Amén. ¿Sí está entendiendo, mi hermano? Amén. Toda cuestión de desánimo es como un desánimo es porque ya no quieres caminar en el camino de Dios. Le estás diciéndole a Jesús, mira Jesús, ya no quiero nada contigo. Yo ya no quiero seguir tu camino. ¿Se está entendiendo, verdad? Amén. Entonces ese desánimo nos lleva hacia el pecado. Por eso está diciendo ahí, mira, levanten las manos caídas y doblen las rodillas paralizadas, ¿verdad? Hacer sendas derechas para vuestros pies, o sea, no seamos de que un día en la montaña y otro día en el valle, sino que caminemos de una forma recta, con una intención de llegar a la meta. ¿Se entiende, verdad, hermano? Para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. O sea, para si algún defecto no se pierda, sino que se componga. Bendito Dios. Seguir la paz con todos es uno de los otros mandatos que Dios está diciendo, la paz, tenerla con todo el mundo. Y entonces nosotros comenzamos a tener que comenzar a escudriñarnos, ¿no? Porque Dios está diciendo, mira, tienes que tener paz con todos. Y ahí es donde que tenemos que comenzar a pensar, bueno, ¿con quién tengo problemas yo? Aquí tengo mi mente, ¿no? Al cual digo, no lo puedo tolerar, no lo puedo soportar. Si yo estoy teniendo eso en mi mente estoy desobedeciendo al mandato de Dios. Estoy desobedeciendo lo que Jesús me dijo. ¿Se entiende, verdad, hermano? Y tengo que comenzar a pelearlo porque tal vez aquella persona que me hizo el daño se va a salvar y yo me voy a quedar. ¿Se está entendiendo, verdad, hermano? Porque esto es lo que yo esté cometiendo pecado, no el pecado que cometa el otro, sino mi pecado es el que me lleva a la condenación. Amén. Por eso dice, seguir la paz con todos. Entonces es un mandato de Dios el cual tengo que tener en cuenta. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, o sea, también ser santo. Y tengo que entonces obedecer acerca de la santidad que dice nuestro Dios, para no caer en semejante desobediencia, bendito sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Y entender lo que es santidad, ¿no? Todo lo que está en el mundo no tiene nada que ver conmigo. Amén. ¿Se entiende, verdad? Todo deseo de la carne no tiene nada que ver conmigo. Todas las obras de la tiniebla no tienen nada que ver conmigo. O como dice ahí también la palabra, ¿qué relación tienen los incrédulos con los creyentes? Ninguna. Bendito Dios. ¿Se entiende, hermano? Amén. O sea, la santidad es eso. La santidad es de decir, ¿sabes qué? Tengo que ver lo que Dios me está diciendo, que lo que yo debo de vivir, porque si yo desobedezco a esos mandatos, estoy rechazando a Jesús. ¿Se entiende, hermano? Amén. Bendito Dios. Ok. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí saben lo que es? Ustedes saben lo que es amargura, ¿verdad, hermano? ¿Alguno me podrá explicar qué es amargura? ¿Qué es amargura? Andar siempre de malas, no tener amor en su corazón. Puede parecerse al enojo, pero ¿qué es amargura? Pues puede ser también Que todo le moleste a uno. no, eso no es amargura. Eso no es amargura. ¿Usted ha escuchado siempre a una persona que siempre está hablando algo negativo? Y que siempre está hablando mal del prójimo? Y que siempre está viéndole los defectos a los demás. Y que siempre, alabanza a nuestro Dios, se comporta, todo lugar donde va se comporta de esa forma como que no es de que todo le moleste, sino de que no puede, ¿cómo le podemos decir? No tiene paz en el corazón. No tiene paz en el corazón, exactamente, alabanza a nuestro Dios. ¿Se entiende, hermano? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere conocer a una persona que tenga amargura, escuche cómo habla, cómo se expresa de su prójimo. La Biblia dice claramente que de la boca, nuestra boca no puede salir agua ni amarga ni dulce, las dos cosas no. No podemos bendecir y maldecir con la misma boca. Tenemos que tener solamente un solo chorro, ¿no? O sea dulce o sea amargo, ¿no? Amén. Pero entonces cuando la persona, si usted quiere saber dónde está su amargura, si tienen amargura o no,
Escuche la forma como habla, cómo se expresa de la gente, su reacción cuando algo ve mal. ¿Sabes que mucha gente lo primero que tienta es de que mira que fulano ha condenado a todo el mundo, ¿no? Hay gente que hasta se goza cuando una persona cae. Hay gente que hasta ve a aquella persona, ¿no?, que le hizo tal vez algo y, qué bueno que le pasó, porque se metió conmigo, ¿verdad? Qué bueno que Dios lo castigó. Eso es una raíz de amargura. Tenía que verlo ya perdonado. Es más, hasta llorar por lo que le está pasando a su enemigo. ¿Se está entendiendo, verdad? La amargura es como una impotencia de que tú quieres desquitarte, pero no puedes. Tú quieres desquitarte, pero tú no puedes desquitarte. Entonces, por eso siempre tientas a hablar mal de la persona. De alguna u otra forma tú quieres pisotearlo, de alguna u otra forma quieres... O sea, cuando la persona habla, ahí usted nota la amargura de esa persona, ¿ok? ¿Eso por qué? ¿Porque no le he entregado bien el corazón a Dios o por qué? Porque a las personas, mi hermano, lo que más les cuesta es perdonar. No sabemos perdonar, tenemos que aprender a perdonar, ¿ok? Bendito Dios. No, nos cuesta perdonar. Es algo que está en nuestra carne, digámoslo así, ¿no? Pero en el Espíritu nos lleva a perdonar. Ahora, olvidar es otra de las cosas que causa la amargura. ¿Sabes? Porque mucha gente viene y dice, ¿sabes qué? Yo te perdono, y se abrazan y todo, ¿no? Y luego cuando se pelean dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste, no? ¿Te acuerdas lo que te perdoné? Bendito Dios. Entonces, ahí, pues si uno comienza a acumular, porque eso se va acumulando uno y otro hasta que brota en amargura, ¿no? O sea, no es el primero, sino después la amargura es la acumulación de muchas cosas, de muchos problemas que no lo puedes sacar de dentro de ti. Necesita la persona a Cristo. El problema de una persona que tiene amargura, que no quiere el camino del Señor, él dice, ¿cómo voy a perdonarlo, no? Si cada vez que lo veo me vuelve a hacer lo mismo. Pero hermano, como nosotros que ya tenemos Cristo en nuestro corazón y el que trae amargura, le puede pasar hasta el más fuerte, hasta el más grande, hasta el más... Eso le puede pasar a cualquiera. Pero solamente se arregla cuando nosotros reconocemos que, ¿sabes qué? Yo reconozco que soy humano y me equivoco. Y si yo me equivoco, él también se puede equivocar. Si yo reconozco mi estado, que también soy humano y que también no soy una persona que nunca he hecho cosas malas, también he ofendido a otras personas y lo reconozco, entonces ya puedo llegar a perdonar. Pero si yo no puedo reconocer eso, entonces comienza ese problema, ¿no? Porque yo no puedo soltarlo, no puedo, o sea, no sé, esa persona no puede decir, no me puedo humillar, no puedo seguir haciendo esto, no puedo seguir siendo el que pisotean y yo siempre el de abajo, ¿no? Entonces comienza a llenarse eso. ¿Y qué pasa? Que cada vez que esa persona, tú platiques con esa persona, ¿cómo te va a contaminar? Porque dice ahí, por una raíz mal hueco, contamina mucho, ¿no? Usted va a comenzar a escuchar lo mal que habla. Y va a tener la capacidad de torcer la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? No te juntes con fulano porque mira que te hace bla, 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 bla. Y mira que habló también mal de ti. Está contaminando a esa persona, aunque tal vez no habló mal de él, esa persona, ¿no? Mira cómo te mira cómo te ve. Y se me hace que te tiene envidia, o mira, me hace que te tiene mala entraña. Todas esas palabras son porque está guardado algo dentro que no puedes soltarlo. No lo puedes soltar. ¿Se entiende, hermano? Y entonces comienza a contaminar a los demás, y los demás dicen, oh, sí, cierto, entonces esa vez que me estaba viendo así, oh, verdad que tienes razón. Y ya hay otro, ya son dos que ya tienen problemas con esa persona, y el otro ni sabe, ¿no? Entonces ni se da cuenta. Ya cuando lo va a convivir con él, ya lo ve como que extraño, y dice, ¿qué pasaría aquí, no? Porque ya lo contaminaron al otro, ¿no? Y ahí comenzó el relajo, ¿no? Y ahí está todo un pueblo de Dios en la misma, ¿no? Uno peleando por una cosa, otro peleando por otra. Y se hizo el relajo, ¿no? Alabado sea nuestro Dios. Por eso dice la Escritura que esas cosas no pueden. Que tengamos cuidado con eso. ¿Y por qué dice que tengamos cuidado? Porque le puede pasar a cualquiera, hermano.
Aquí no hay de que, oh, a los pastores no le pasa, o a los maestros no les pasa, no, le pasa a cualquiera. A cualquiera le puede pasar, porque perdonar no es fácil. No es fácil. Y más cuando te lo hacen una vez y luego te lo vuelve a hacer y luego te lo vuelve a hacer. Por eso Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y siempre te está machucando y siempre te está picando ahí y tú dices, wow, hay que tener un cuero muy, una piel muy gruesa para que no entre, ¿verdad? Pero no, lo que hay que tener es amor. Y el asunto que nosotros pensamos que eso va a venir solamente por paz, ¿verdad? Hay que buscarlo. Si la gente no lo busca, si no lo cultivas, si no lo riegas, si no lo abonas, si no lo limpias para que no le crezca hierba, ese amor no puede crecer. ¿Se entiende, hermano? Amén. Bendito Dios. Y entonces eso es lo que ocurre. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Se entiende claramente ahí, ¿no? ¿Verdad? Está hablando que no puede haber ese pecado, ¿verdad? Que cuando la persona le ofrecieron satisfacer la carne, dijo, pues yo lo tomo. ¿Sí se entiende, verdad, hermano? Lo que está hablando ahí. Que a veces que es como dijo ahí, es un plato de comida, o sea, no necesita ser algo muy grande. Y las personas a veces, por algo tan sencillo, desobedecen a Dios. Él lo hizo por un plato de comida, entregó toda su bendición, su salvación, todas las cosas que él podía poseer, las que ya tenía, pues, las entregó por un plato de comida. Y ahí nos está diciendo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener en claro qué es, alabado sea nuestro Dios, lo que estamos viviendo para no caer en ciertas circunstancias. Porque ya sabes que aún después de deseando dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Una vez que Dios dice ya no más, aunque la persona quiera, ya no más, por eso está advirtiendo. Porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez de tocar el monte se da pedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. En pocas palabras, que nosotros no nos acercamos no nos estamos acercando como se acercó Israel al monte Sinaí, donde Dios habló con el pueblo. O sea, es mucho más grande lo que se nos acercó a nosotros que lo que se acercó a Israel. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Bendito Dios. Mucho más grande, con mucho más responsabilidad y con mucho más presencia. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos profetas, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En pocas palabras, te acercaste al Hijo de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué es lo que está diciendo? No despreciéis al que habla, o sea, Jesucristo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Alabado sea nuestro Dios. ¿Se entiende, mi hermano, por qué es un muy gran pecado desechar a Jesucristo? Dios está diciendo ahí, mira, no estás desechando a cualquier persona. Es más, lo que se te acercó a ti es mucho más grande de lo que había pasado antes. Amén. Es mucho más grande y mucho más importante. O sea, lo que nosotros tenemos, mi hermano, no es cualquier cosita. Y espero que lo entendamos, ¿no? Que estar en Cristo, entregarle nuestra vida a Cristo, no es cualquier juego, no es un ir al parque, ida y venida,
no es para tomarlo como un relajo, ni tampoco para tomarlo como una burla o jugar con él. No se puede hacer esas cosas, porque estamos tratando con algo que es demasiado grande y demasiado importante para Dios, que es su propio Hijo. ¿Se entiende, hermano? Y por cuanto el mundo no guarda estas cosas, Dios va a castigar a todos aquellos que no creen y no aceptan a Jesús. Los va a castigar con gran tribulación. Vamos a ir a Mateo 24. Versículo 21. Amén, gloria a Dios. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjese lo que está diciendo ahí, mi hermano. ¿Por qué vendrá eso? Porque la gente, a pesar de que Dios dio a su Hijo, la gente lo rechazó. Y dice, va a haber una tribulación tan grande, algo tan terrible, que nunca ha habido algo como esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, alabado a nuestro Dios. O sea, estas personas no amaron la verdad. Y nosotros tenemos que amar a nuestro Dios y respetarlo. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 en adelante dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Una vez que ya Dios vea que las personas ya no van a entender más, que han endurecido sus corazones y sus mentes, que ya no han querido seguir el camino de Dios, que no quieren esforzarse, que no quieren entregar su mente, cuerpo y alma, que no quieren negarse a sí mismos, Dios va a ver que ya llegó ese límite, que ya llegó ese tiempo, y va a decir, ok, pues le voy a mandar al que va a hacer todos los estragos en la tierra. Y sabemos que es ese inicuo, ¿no? Aquel que va a querer gobernar, y lo va a hacer, ¿no? Va a gobernar todo este mundo, y van a venir los juicios de Dios tan terribles, y van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad, y amaron la mentira, y le va a enviar a Dios un poder engañoso para que entonces las personas ya crean en esa mentira. ¿Se están viendo, hermano? O sea, por eso les digo, no creer en Jesús es algo, alabado a nuestro Dios, muy, muy grande, un pecado muy grande. Rechazar a Jesucristo es un pecado muy grande. Ahora, hay muchos más pecados que existen en los últimos tiempos, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Referente también al mismo, pero en los últimos tiempos las iglesias se van a llenar de esto. Bendito Dios. Todos tenemos que tener muy importante lo que es pecado, hermano. Porque en los últimos tiempos lo que más habrá en las iglesias es esto. Capítulo 2 de Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu calendario de su lugar, y no, si no te hubieses arrepentido. Bendito sea nuestro Dios. Nos damos cuenta aquí, mi hermano, uno de los pecados que van a existir en los últimos tiempos es perder el primer amor, perder la pasión por Dios. Bendito Dios. Uno de los mandamientos que Dios dijo es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Lo primero que dijo el Señor, ¿no? Ese es el primer y gran mandamiento, no dijo primero y chiquito, primer y gran mandamiento. Bendito Dios. Cuando está diciendo esas palabras es para que pongan todos atención a este mandamiento, porque este mandamiento no es cualquier cosa, muy grande. Ama al Señor tu Dios. Amén, tu Dios. Y ahí dice que en los últimos tiempos lo primero que uno de los pecados que va a haber es, has perdido tu primer amor. Bendito Dios. Esa pasión por Dios, ese deseo de saber por Dios, ese deseo de servirle a Dios, ese deseo de conocer de Dios se va a perder. Y Dios dice, mira, arrepiéntete, porque estás desobedeciendo el primer mandamiento. Bendito Dios. Y eso es un pecado. Por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, le está reprendiendo a Éfeso, ¿no? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Alabado sea nuestro Dios. ¿Están entendiendo, verdad, hermanos? Lo que es también pecado, ¿no? Nosotros siempre cuando pensamos en pecado, pensamos en fornicación, adulterio, matar, mentir, asesinar, ¿verdad? Todas esas cosas, pero nos olvidamos de las otras cosas que también son pecados. Y que la palabra lo dice, ¿no? De las cuales tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, alabado sea nuestro Dios. No podemos perder esa pasión por Dios. Bendito Dios. No se puede perder esa pasión. Tenemos que seguir teniendo la misma pasión del principio. Amén, gloria a Dios. ¿Qué bendito pasa, Dios. mi hermano, hoy en día? Que lamentablemente las personas a veces se juntan y no se aconsejan para cosas buenas. Y se aconsejan siempre para cosas malas, ¿no? Y se ponen malos consejos y se dicen así. ¿Y qué causa esa persona? Tal vez esa persona en ese momento no hace nada, ¿no? Pero a futuro dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a la iglesia, no? ¿De qué me sirve estar ahí sentado, no? Si nomás estoy sentado, ¿de qué me sirve? Y toma sus propias decisiones, yo no voy a hacer esto, porque ¿de qué me sirve yo nomás estar ahí sentado, no? ¿A poco Dios no están los demás de mandamientos? Los demás de mandamientos que puso el Señor en la palabra de Dios. Bendito Dios. Está un mandamiento donde dice, ve y predica al mundo, a toda criatura. ¿Verdad, hermano? Amén. También está el mandamiento donde dice, ora por tus enemigos, ámalos también. Amén, Dios. Está el mandamiento de que nosotros vayamos y prediquemos allá afuera. Amén. Bendito Dios. Porque no sé por qué, ¿verdad? Pero a veces la gente dice es que servirle a Dios es venir a la iglesia y cantar, ¿no? Eso no es servirle a Dios. Acuérdense que ese mandamiento de tendrás que ir a la iglesia y cantar ahí en la iglesia para que entonces me sirva, ese mandamiento no existe. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén, gloria a Dios. Ese mandamiento donde dice, y pasarás enfrente del altar y tendrás que hacer esta forma, ese mandamiento no existe. Cuando nosotros hablamos de servirle a Dios, es cuando nosotros hablamos de ir y predicar el Evangelio. Amén. Gloria a Dios, bendito Dios. Y demostrar que verdaderamente somos cristianos a los que están a nuestro alrededor. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro mandamiento que nosotros tenemos que hacer. Así le servimos nosotros a Dios. Amén. Contar las cosas que Dios hizo con nosotros. Bendito Dios. Gloria a Y Dios. decirle, mira, yo te voy a contar cuentos. Yo he experimentado a ese Dios. Amén, gloria a Bendito Dios. Dios. ¿Se entiende, hermano? Así es, Señor Dios. Pero como le digo, la gente a veces se sienta y comienza a hablar de tantas cosas y se malaconsejan unos a otros y luego al tiempo dice la persona, ay, que sigo oyendo, ¿verdad? Santo Dios. ¿Para qué sigo oyendo si soy como un cedo a la izquierda? Hermano, si estamos aquí es para aprender, para inquirir. Amén. Gloria a Dios. Aquí agarramos y llevamos allá afuera Amén. para aplicarlo allá afuera Amén, gloria a y Dios. comenzar de nuestras casas, porque un cristiano se nota desde su casa. Amén. Amén. Yo no puedo decir, mi hermano, ustedes tienen que comenzar a orar. Cuando yo en mi casa, mi esposa dice, pero ¿de qué me hablas tu oración si tú ni oras, no? Los hermanos tienen que leer la Biblia. Porque ¿cómo le voy a decir a ustedes, hermanos, lean la Biblia si mi esposa va a decir, no sé, en la casa ni la agarra? ¿Se entiende, hermano? Amén. O hermanos, amemos a nuestro prójimo. Y mi esposa dice, pues si acabas de pelearme, acabas de casi cachetearme ahí en la casa, ¿cómo dice que ame al prójimo ahora, no? ¿Se entiende, hermano? Amén. O sea, hay que comenzar a aplicar, para eso estamos aquí. Nosotros aprendemos aquí, llegamos a nuestra casa, a nuestro trabajo y ahí aplicamos la palabra de Dios. Amén, gloria Y a ahí le Dios. estamos sirviendo a Dios en ese momento, alabado sea nuestro Dios. ¿Se entiende, hermano? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, el otro pecado
que dice aquí en versículo 8, capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada los que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí viene el mandato: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea nuestro Dios. Una de las cosas, mi hermano, que va a ocurrir entre el pueblo de Dios es la infidelidad. Dios está pidiendo: séme fiel. Amén, gloria a Dios. No séme fiel solamente un día, no solamente un sábado, no solamente una semana. Séme fiel hasta la muerte. O sea, la infidelidad, mi hermano, a Dios es lo que más habrá en los últimos tiempos, ¿no? ¿Sabe lo que es infidelidad, no? Infidelidad es cuando nosotros decimos que amamos a una persona y luego vamos y le decimos a otra también que la amamos, ¿no? Infidelidad a Dios es decirle: Señor, te amo, pero luego voy al mundo y me gozo en el mundo, ¿no? Y Dios dice: pero si me amaras a mí, como estás conmigo, y me dices palabras de amor a mí, y luego le dices palabras de amor al diablo, y entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Bendito Dios. Me estás siendo infiel, me estás haciendo adulterio conmigo. Amén, gloria. ¿Se entiende, hermano? Amén. Pero aquí está diciendo algo que va a pasar en los últimos tiempos, dice: porque algunos de vosotros os han puestos en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Alabado sea nuestro Dios. O sea, muchas veces nosotros, mis hermanos, por momentos difíciles, nos convertimos no en cristianos, sino en cristianos, pero de cristal. Bendito sea nuestro Dios. Y un cristiano no puede ser un cristiano de cristal. ¿Sabe qué hay veces, mi hermano? Yo me tocó ver una vez, ¿no? Estaba aquella persona, ¿no? Que tenía ese defectito, ¿no? De llevarse, no decía grosería, ¿no? Pero se llevaba su relajo, era un poco pesadito, ¿no? Entonces se juntó y estaba rodeado de personas del mundo, ¿no? Y ya los del mundo comenzaron a echarle presión, echarle carrilla, como decimos, ¿no? Y comenzaron a ponerle presión. O sea, fue tanta la presión que al último terminó sacando la carne para defenderse, ¿no? Sacando la carne como decir: no, pues yo me tengo que defender, no me puedo dejar pisotear, ¿no? Y tuvo que usar de la carne para poder defenderse. Ahí es cuando pasó de ser cristiano a ser no cristiano, ¿no? Porque tienes que ser fiel hasta la muerte, ¿no? No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, tú no puedes sacar la carne para defensa tuya, no puedes hacerlo. ¿Se entiende, hermano? Santo. Tienes que permanecer en lo que tú tienes que permanecer, no importando qué. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Yo sé que no, cualquiera se enoja, dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si usted ve algo injusto y se enoja, es una reacción natural y normal de toda persona. Eso de que los cristianos no se enojan, hermano, no diga esas tonterías que no son así. Los cristianos sí se enojan. Pero por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En ese mismo día el cristiano tiene que tomar el control de esa carne y decirle: no, carnecita, no. Y tomar control de ese asunto. Y ya el otro día, como si nada hubiera pasado. ¿Se entiende, hermano? Pero los cristianos, cualquiera ve una injusticia y se enoja. Cualquiera, hermano, eso es natural. Solamente, como dice: airaos, pero no pequéis. No vaya más allá de lo normal. No vaya a pelear con la persona, no vaya a decir cuánta cosa, pues eso no se puede hacer. Enójese todo lo que quiera, pero controle su cuerpo, controle sus sentimientos, controle todos sus pensamientos, ¿no? O sea, no podemos salirnos de lo que somos simplemente por la presión. ¿Se está entendiendo, no? Por eso dice: séme fiel hasta la muerte. Uno de los pecados que va a ocurrir en esta época es la infidelidad. Vamos a ir al otro, hermano. Capítulo 2, versículo 12. Escriba el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás,
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Alabado sea nuestro Dios. Fíjate lo que está diciendo. Y otros pecados que va más a ocurrir, mi hermano, es que en muchas iglesias se les va a permitir a otras personas que tienen una doctrina totalmente diferente estar dentro de la iglesia causando estragos, lo cual no se puede permitir. La falsa doctrina dentro de las iglesias. Como está ahí diciendo la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Balaam le decía a Balac, mira, si tú quieres hacer que esto no funcione, llévales carnita. Llévales carnita e invítalos a la carnita, para que entonces ese pueblo, al momento que están dentro de esa festividad, Dios va a decir, ¿qué estás haciendo aquí, mijo? ¿No? ¿Qué va a pasar después? Ya cuando estén acostumbrados al pecado a su alrededor, entonces van a decir, pues ya que si ya estamos aquí, probemos tantito, ¿no? Y entonces harás caer al pueblo. Y lamentablemente, mi hermano, hay veces que ciertas doctrinas existen dentro de los pueblos que pasa de la misma manera, de la misma forma, ¿no? Y luego dice que no solamente era una, dice el versículo 15, también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Dios nunca le gustó otra doctrina diferente, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia dice que no existe 2 evangelios, ni 3, ni 4, ni 5, solamente hay un solo evangelio. Amén, gloria a Dios. Una sola palabra de Dios, y nosotros tenemos que tener en cuenta en eso. Y uno de los pecados que van a ocurrir en esta época, el tolerar otras doctrinas, cuando no se debe de tolerar esas cosas. Por eso Dios dijo, esto es lo que tengo en contra de ti, que toleras esto. Que sabes muy bien que se está predicando lo que está mal y lo toleras. ¿Se está entendiendo, mi hermano? Amén, Dios. Por eso que nosotros tenemos que estar bien en cuenta donde estamos parados, ¿verdad? Porque esas cosas no se pueden tolerar. Alabado sea nuestro Dios. Otro de los pecados, vamos a ir al que sigue, es capítulo 2, versículo 18. Escriba el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado sea nuestro Dios. Aquí viene otro parecido al anterior, hermano. Todo estaba bien, ¿verdad? Dice que sus obras primeras eran mayores que las postreras. O sea, esa iglesia no estaba tan mal, pero había un problema. Otra vez, una falsa doctrina dentro de la casa de Dios. Y no era cualquier doctrina, porque era una doctrina la cual enseñaba que un poquito de mundo no tiene nada de malo. ¿Sabes? Un poquito de mundo, un poquito de carnita, todo el tiempo iglesia, pues como que cansa, ¿no? Hay que liberar un poquito la carne, un día que no vayamos, un día que vayamos allá y nos divirtamos en el casino, pues no tiene nada de malo. No nos vamos a perder con un día que nos vayamos nosotros allá afuera. ¿Están entendiendo, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Qué hacía? Que esas teorías hacen que las personas vayan y coman y toquen y estén en lugares donde no deben de estar y les están enseñando eso. Pero tú puedes estar aquí y no hay ningún problema. ¿Qué está pasando? Que las personas están cometiendo pecado. Está enseñando a las personas a contaminarse con las cosas del mundo, con los ídolos, con las cosas paganas, con las cosas de las tinieblas. Y son de las cosas que Dios dice, esas cosas no se pueden tolerar. Pero le dice a la iglesia, pero tú lo estás tolerando. ¿Se está entendiendo, mi hermano? Esas son de las cosas que son pecados. Ahí verdaderamente, al saber la persona, al ver ese problema y no pararlo y no decirle nada, está haciéndose partícipe de ese pecado. ¿Se entiende, mi hermano? Por eso el Señor está diciendo a la iglesia, mira, arrepiéntete. Igual que le dijo a la anterior, mira, arrepiéntete. Si no, vendré de pronto a ti y te acabaré. Bendito Dios. ¿Se entiende, hermano?
Ahí usted entiende lo que es cuando nosotros no podemos tolerar el pecado, como decimos. Cuando tú sabes muy bien que esa doctrina no tiene nada que ver con el Evangelio, lo sabes muy bien y tú lo estás permitiendo que se predique, que se enseñe, que vayan hermanos, que se junten, que vayan y hagan y aquí y que allá, y tú lo estás permitiendo, entonces estás siendo partícipe de ese pecado. Una vez que la persona se lo predica y le dice, ¿sabe qué, hermanos? Estas cosas no se pueden hacer, y la persona lo sigue haciendo, bueno, ya es otra cosa diferente. Aquí está hablando de que ellos se permitían y no lo paraban, no, ni le predicaban, ni le enseñaban, permitía que hicieran lo que hicieran, ¿no? Hagan lo que ustedes quieran y como ustedes quieran y cuando ustedes quieran. Eso es pecado. ¿Se entiende, hermano? Bendito Dios. Cuando la persona le predica a esa persona, ya se acabó su responsabilidad con ese pecado. Porque ya le predicó. Ya si esa persona no obedece, pues allá es allá de él. Amén. ¿Se entiende, hermano? ¿Sí entiende, verdad? Ok, creo que sí entiende. Seguimos con el capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bendito sea nuestro Dios. El otro pecado que va a haber, mi hermano, es que ¿de qué forma una persona puede estar muerto? ¿Qué dice la Biblia en Romanos 6:23? ¿Alguno se lo sabe de memoria? ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Porque la paga del pecado es muerte. El pecado, mi hermano, es muerte. ¿Qué está tratando de decir ahí? Que Dios estaba viendo que esa iglesia tenía sus pecaditos ocultos. Que tenían verdaderamente, que está dándole a toda la iglesia, que cada uno de los que estaban en la iglesia tenía su situación. Y que sí, se predicaba, sí, se hacía todas las obras, sí, se cantaba, sí, se alababa, se hacía todo, pero tenían sus pecados. ¿Se entiende, hermano? Y esas cosas no pueden estar ahí. No se puede tener esos pecados. ¿Se entiende, hermano? Amén, Dios. Que provocaba que sus obras no fueran perfectas, porque usted sabe muy bien que cuando el pecado mora en la persona, te hace tomar malas decisiones. Si la mentira está en mí, me va a hacer tomar malas decisiones. Voy a comenzar a hablar de cosas que no debo de hablar. Y vamos a comenzar a decir cosas que no debemos de decir. Bendito sea nuestro Dios. De tomar decisiones que no se deben de tomar. ¿Se están entendiendo, hermano? Amén. Y uno de los pecados que más va a ocurrir en los postreros tiempos, en las iglesias, es eso. Que la gente va a tener no esa santidad que debe tener, que no va a tener esa obediencia firme que debe tener, que va a estar jugando con Dios, va a estar en pecado y haciendo las cosas de Dios, y esas cosas no pueden permanecer así. Mismo el Señor lo dijo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. O sea, los menos momentos que se esperan, Dios va a caerle encima a ese pueblo. ¿Se entiende, hermano? Amén. Bueno, seguimos con el otro, capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hasta ahí suena todo muy lindo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la otra de la prueba que ha venido sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero aquí viene lo interesante. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Alabado sea nuestro Dios.
En pocas palabras, mi hermano, ahí le está advirtiendo, no, mira, No pierdes. no, exactamente, no pierdas lo que tienes. Y una de las cosas, mi hermano, que tendemos nosotros es a ser descuidados. Todos los humanos somos así. Somos descuidados, perdemos las llaves. A veces perdemos hasta el teléfono. Perdemos hasta la Biblia. ¿Dónde dejé la Biblia, no? Amén. Tendemos a ser descuidados, mi hermano, bendito sea nuestro Dios. Porque no sabemos a veces ni lo que tenemos. Amén, Dios. Y hay veces, mi hermano, que somos fieles y genuinos por un mes. No, somos los hombres más fervientes y las mujeres de Dios más fervientes por un mes, pero para el otro mes se acabó la gasolina, ¿verdad? Santo. Bendito Dios. Santo Dios. Y por eso dice, es que no estoy pidiendo que no sea solo un día, retén lo que tienes, sea algo permanente, alabado nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entonces vendrá uno que tomará tu corona y no está pensando, no está diciendo de otra persona. Hablando de aquel que anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Y va a tomar lo que es tuyo. Te va a robar tu felicidad, te va a robar tu paz, te va a robar la comunión que tienes con Dios, el fervor que tenías con Dios, el amor que tenías por Dios, el deseo de servirle a Dios, te va a robar todas esas cosas. Te va a traer angustia, te va a traer infelicidad, te va a traer tribulación, te va a quitar tu paz, te va a sentir que no sirves, que estás abatido, que estás en el suelo. Retén lo que tienes. Y lo que más habrá en los postreros tiempos, mi hermano, es eso. Personas que van a descuidar lo que Dios les ha dado. Y descuidarlo es un pecado. Descuidarlo es un pecado, porque no estamos hablando que estás perdiendo cualquier cosa, lo estás perdiendo todo. El versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Alabado sea nuestro Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Alabado sea nuestro Dios. Este es muy parecido al primer amor, pero este es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en el otro era simplemente que había perdido la pasión por Dios, ¿verdad? Estaba acostumbrado a lo mismo y a lo mío. Había entrado en una costumbre, el primero del primer amor, ¿no? Sin embargo, este no es por costumbre. Este es porque Dios lo bendició, Dios lo hizo crecer muy grande. Dios lo puso en lo más alto de lo más alto. Y cuando estaba en lo más alto de lo más alto, dijo, pues yo ya no necesito orar más. ¿Ya para qué voy a orar más si ya soy pastor, no? ¿Para qué voy a buscar más de Dios? Si ya llegué donde tenía que llegar, ¿no? ¿Para qué voy a buscar más de Dios si ya me puso donde tenía que estar puesto, no? Bendito Dios. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Esta iglesia, y está diciendo que esta iglesia y este pecado del que estamos hablando, es de que muchas personas se van a sentir cómodos en decir, ¿sabes qué? Yo ya no necesito más, porque ya Dios me dio todo lo que yo necesitaba. Y yo simplemente lo único que necesito es mantener lo que tengo, pero de Dios ya no quiero saber absolutamente nada. ¿Se entiende, verdad? Van a seguir trabajando lo mismo, van a seguir predicando, van a seguir haciendo todas las cosas, pero ya lo hacen simplemente por cumplir. Ya no es porque verdaderamente tengan esa pasión por Dios, ese deseo. Un tibio es una persona indiferente, de poco afectuoso a las cosas de Dios. Desapasionado, dice ahí, bendito sea nuestro Dios, que ya no tiene la misma pasión. Ese es un tibio. Que cuando ya, un ejemplo, ¿no? Dios pone una iglesia, pues vamos a levantar otra iglesia, ¿no? No, ya no tienes hambre, ya no tienes esa visión de ir más adelante. ¿Sabes qué? Ahora vamos a hacer que los hermanos todos
sean genuinamente verdaderos, hombres de Dios, mujeres de Dios. Dios, alabado Dios. Ya no tiene esa visión, oh, yo ya estoy aquí, ya estoy bien, y de ahí para allá, no, que cada uno se raje como pueda, no. Mientras esté lleno este lugar, de ahí para allá. Y si vemos que se está vaciando, vamos a hacer, pues no sé, que trae comida, vamos a hacer algo para llenar este lugar, para que siga el dinero fluyendo y sigamos todo bien. Mientras es lleno este lugar, todos estamos bien. De ahí para allá, si hay pecado, si hay engaños, si hay mentiras, si hay pleitos, si hay contiendas, eso allá Dios sabrá cómo lo arregla, ¿no? Bendito Dios. Ese es un tibio, que no está pensando en, ¿sabes qué? ¿Cómo le hacemos para que todos avancemos? ¿Cómo le hacemos para que esto produzca, para que haya fruto en nosotros, en cada uno de nosotros? ¿Cómo le hacemos para crecer espiritualmente? Bendito Dios. Y ese compromiso no va a haber en los últimos tiempos. Ese deseo de buscar de Dios. ¿Cómo le hago para que mi casa sea casa de Dios? ¿Cómo le hago para que no solamente yo vaya al cielo, sino también mi familia? Gloria a Dios. ¿Se entiende, hermano? Amén. ¿Cómo le hago para que no solamente yo, sino también mi esposa o la esposa diga, ¿cómo le hago para que mi esposo también sea de Dios? Amén. ¿Se está entendiendo, no? Para que mis hijos sean de Dios. Gloria a Dios. Porque hay gente, mi hermano, que no le predican a sus hijos. No les enseña. Bendito Dios. Hay veces es tristeza saber que hay niños que no saben ni un versículo bíblico. Gloria Que a son Dios. hijos de cristianos. Bendito Dios. Santo. ¿Se entiende, hermano? Son hijos de cristianos, no saben, niños que no saben ni orar ni por sus alimentos. Yo he visto adultos que no saben orar ni por los alimentos. Ya, hermanos ya grandes, ¿no? Que cuando se sientan a la mesa solamente y vámonos. No ni por los alimentos, ¿no? Alabado sea, ¿se está entendiendo, hermano? Amén. Gloria a Dios. Pero eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos, esa pasión de decir, ese fervor de decir, yo quiero que no nomás yo, sino que también lo que está en mi casa, los que me rodean, conozcan verdaderamente este Dios. Esa pasión no va a estar. Yo oro y allá si mi esposa ora, ya sabrá ella. Yo leo y si ella no lee, allá sabrá ella, ¿no? Que se raja con sus propias uñas. ¿Se entiende, verdad? Amén. Mientras yo obedezca, ya ir para allá. Dice la Biblia, uno se da tomado y otro dejado. Pues. Dice la escritura eso, ¿verdad? Que todos están en una cama, ¿no? Uno se da tomado y otro se da dejado. No debemos de pensar de esa forma, ¿no? Debemos de pensar de tener visión. Amén. Gloria a Dios. Y ese será el pecado de los últimos tiempos, que no tendrán ese deseo, Dios. esas ganas, ese fervor de decir, ¿saben qué? Yo quiero hacer las cosas correctamente. Si vamos a ser cristianos, vamos a hacerlo completo, ¿verdad? Bendito Dios. Es como el que estudia para algo. Si voy a estudiar, es porque lo voy a hacer, ¿no? No es porque voy a ser solamente una persona que sacó el título y me olvido de eso, ¿no? Sino lo voy a hacer porque verdaderamente lo voy a cumplir. Gloria a Dios, alabado Dios. Alabado sea nuestro Dios. ¿Se entiende, hermano? Amén. Se entienden los pecados que va a haber en los últimos tiempos, ¿no? Amén. Que verdaderamente son pecados que estarán entre el pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No hay pregunta, no hay duda. Entonces tiene la capacidad de enseñar estas cosas a una persona cuando vaya allá afuera. Porque acuérdense que para eso estamos aquí. Amén. Que ustedes se nutran, nos nutramos, contándome a mí. Vayamos allá afuera y cuando estemos en una casa, mira, esto es lo que necesitaba, es lo que necesitan las personas, esto es lo que necesita la gente. Porque para eso estamos aquí, ¿eh? Para ir y hablar de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tal vez no va a ser como todo lo que yo dije, no, pero algunas palabras vamos a decir a esas personas. Amén, gloria a Dios. Así es. ¿Se entiende, verdad, hermano? Bendito Dios. Espero que lo hayan entendido porque acuérdense que luego hago repasos de todo esto, ¿eh? Póngase de pie entonces, vamos a... Padre que estás en los cielos, Dios mío,